Hola, somos George y Tati. Y antes de contarte esta historia, queremos decirte algo muy importante. Sabemos que muchas personas han perdido a un ser querido, ya sea debido al cáncer o debido a otra difícil situación. Y otros hoy se encuentran luchando por sus vidas. Sin embargo, a través de este video, queremos decirte que honramos tu dolor y que esta historia no invalida lo que hayas vivido o lo que te encuentres viviendo. Si estás viendo este video desde el dolor, queremos decirte que tu dolor es válido. Si hoy no tienes fuerzas para creer, está bien. Hoy nosotros creemos por ti. Creemos en un Dios que camina con nosotros en la sanidad como en el valle del dolor. Por eso esperamos que este video sea de inspiración, de esperanza y fe para todo aquel que lo vea. Por eso hoy queremos compartirte el testimonio de mi esposo George. Mi amor, desde que te conocí, si hay algo que me impactó es todo lo que luchaste y viviste con respecto a tu salud. Me acuerdo la primera vez que te conocí, te vi sentado en la iglesia tocando la guitarra, pero yo no me había dado cuenta que no tenías una pierna. Ya me habían hablado de vos. Obviamente yo no sabía que eras la misma persona porque no me había dado cuenta que no tenías una pierna. Y esto yo siempre lo cuento. La segunda vez que te vi, te veo entrar por una puerta que solo tenía un vidrio y se veían los rostros de las personas que entraban y no se veía, o sea, la puerta era de madera. Cuando veo que entras con muletas, obviamente, y ahí relaciono que eras la persona de la que me habían hablado que Dios había sanado de cáncer y que obviamente habías perdido una pierna. Ese mismo día habíamos hablado de tu testimonio, me lo habías compartido y quisiera que volvamos a esa época, a la época donde tenías 16 años, era el año 2002, finales del 2002. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a finales del 2002 en tu vida? Bueno, la verdad es que esta es una historia poco larga, un poco extensa, porque realmente ha sido un camino muy largo y complicado, pero la verdad es que para mí es muy importante poder dar testimonio de lo que ha sido todo lo que he atravesado, pero principalmente de lo que ha sido pasarlo de la mano del Señor, de la mano de Dios, porque la verdad es que sin Él no estaría hoy aquí contando esto, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, a ver, retrocediendo el tiempo, como bien dice mi esposa Tati, todo empezó a finales del año 2002. Yo era un joven normal, digamos, común y corriente, muy activo, sano. Bueno, en ese entonces tenía mis dos piernas y demás. Me encantaba jugar fútbol, me encantaba la música, me gustaba estar con mi familia, con mis amigos, pasarla bien. Era un joven promedio, digamos. Más o menos en noviembre-diciembre del año 2002, yo me acuerdo que estaba con unos amigos en la calle. Me acuerdo que estábamos con una bicicleta, andando en la bici. Yo me acuerdo que estaba subiendo o bajando de la bici, una cosa así, y cuando apoyo mi pierna izquierda, siento un punzón en la rodilla, un punzón bastante fuerte. Fue un dolor que comenzó en ese momento y nunca se fue hasta que pasó lo que pasó, ¿no? Inició ahí el problema. Yo desde ahí empecé a caminar cojeando, no podía apoyar bien la pierna. Empecé a ir a muchas visitas al traumatólogo del seguro médico que tenía en ese entonces. El médico en ese entonces, bueno, yo tenía 16 años. Y el médico que me veía me decía, bueno, esto es un tema del crecimiento, tú juegas bastante fútbol, es normal, el dolor en la rodilla a veces pasa por la edad, el crecimiento y demás.
Y eran idas así como constantes, ¿no? Me decían, no, no pasa nada, ponte esta crema o cosas así superficiales, digamos. Entonces, en un momento el dolor iba aumentando, mi rodilla se hinchaba cada vez más, yo cojeaba cada vez más al punto de que ya empecé a caminar con muletas porque no podía apoyar la pierna. Y eran constantes visitas al médico, decirle, cada vez me duele más, cada vez se me hincha más, esto no es normal, ¿no? Y la gente que me rodeaba también se daba cuenta de que no era normal, ¿no? Bueno, en medio de todo esto también me faltaban 2 años para terminar el colegio y mi mamá por temas laborales tuvo que salir al exterior, a trabajar al exterior. Entonces el plan era de que yo soy el menor de 3 hermanos, tengo 2 hermanas mayores. El plan era con mi mamá de que como yo todavía estaba en esa etapa de terminar el colegio, yo jugaba bien al fútbol y mi sueño era ser jugador profesional de fútbol. Soy amante del fútbol hasta ahora, ¿no? Y jugaba todo el tiempo. Mi vida era jugar fútbol prácticamente y mi sueño era ser jugador profesional de fútbol. Entonces, el proyecto que teníamos con mi mamá era que yo termine ese año de colegio, justamente finalizando el año 2002, el año que estaba cursando el colegio, finalizar ese año y irme con mi mamá al país que ella se encontraba en el exterior. Y bueno, ya a modo de perfilar como una carrera profesional para ser futbolista profesional, ¿no? Y paralelo terminaba mis estudios, el colegio y luego ya dedicarme solamente a eso, ¿no? Entonces ese era el proyecto, el plan que teníamos con mi mamá, que yo termine ese año el cole y de ahí ya me vaya con ella. Y justamente ella, como se fue un poco antes, ella ya estaba ya trabajando y como que esperándome también a que yo le dé alcance. Y justo en ese momento se presentó esa situación, ¿no? Entonces llegó un punto donde el traumatólogo que me revisaba, me evaluaba y demás, me dice, mira, te vamos a poner yeso, me dice, ¿no? O sea, increíblemente me colocó un yeso. Y era tanto el dolor que yo tenía porque mi rodilla estaba cada vez más hinchada, incluso el color de la piel ya variaba, cada vez hinchaba más, cada vez me dolía más, cada vez podía apoyar menos. Y bueno, increíblemente el médico me puso el yeso y más o menos a los 4 o 5 días yo ya no aguantaba más, o sea, era un dolor terrible. Un día yo agarré, me metí a la ducha y yo mismo me saqué el yeso porque no aguantaba más el dolor. Entonces iba constantemente a verlo, lamentablemente no había un diagnóstico correcto por parte de este traumatólogo. Y un tío llegó un momento donde me dice, mira, no puedes seguir con que cada vez está peor tu pierna y no tienes hasta ahora un diagnóstico acertado, digamos. Entonces, visítalo a este otro médico y me pasa el dato de un médico que era conocido de él. Entonces, voy al médico y fui con una de mis hermanas y este doctor agarra, me hace echar una camilla, me revisa mi rodilla y me dice, mira, anda ahorita a tal lugar, hacete una radiografía de la rodilla de este perfil y me lo traes, ¿no? Una vez tengas la radiografía, te vienes otra vez. Entonces fuimos con mi hermana, me tomaron la radiografía, volvemos. El médico pone la radiografía en la pantallita blanca, ¿no? De los médicos, tac, lo pone ahí. Y me dice, era la primera vez que yo lo iba a consultar con él y literalmente se pone así a lagrimear y me dice, mira, te digo como si fueras mi hijo, no hubiera querido que sea esto, pero tienes un tumor en tu rodilla, ¿no? Entonces en ese momento yo tenía 16 años, con mi hermana a la que fui nos llevamos 3 años, ella tenía 19 años, éramos bastante jóvenes. Y fue choqueante, ¿no? El momento fue súper difícil, ni siquiera entendíamos la magnitud de lo que nos estaba diciendo, ¿no? Porque él agarra y dice, miren, le explicamos un poco, ¿no? Lo de que mi mamá estaba en el exterior y demás, me dice, mira, hablen con su mamá, esto es algo sumamente serio, complejo,
te tienen que internar ya nomás, hacerte biopsias y bueno, ya todo lo que venga. No es algo menor, no es algo bastante complicado. Entonces con mi hermana nos quedamos así como en shock y bueno, pues ese rato empezar a activar todo lo que era contactarnos con mi mamá, decirle, mira, obviamente ver ahí toda una estrategia fue complicado porque decirle a una madre que está en otro país, que estaba esperando a uno de sus hijos que le dé Claro. alcance para como una nueva etapa, digamos, en la vida y demás, que llegue una noticia así, era algo sumamente fuerte, ¿no? De hecho, bueno, mi mamá es cristiana desde que yo tengo 2 años y ella cuando estaba afuera, ella oraba mucho por mí, ¿no? Porque ella sabía de que yo estaba con el dolor en la rodilla, sabía que estaba con cada vez más complicado, como que no mejoraba, no había un diagnóstico y ella oraba mucho por esto, ¿no? Y esto es bastante importante en la historia porque ella en esa constante oración que tenía y como que ella le preguntaba a Dios, ¿no? Como le decía, ¿qué es esto, no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no mejora? ¿Por qué no hay un diagnóstico? Y ella lo que sentía, digamos, en su corazón, que Dios le respondía, digamos, como que la respuesta de Dios era, tranquila, yo lo estoy librando de algo peor, ¿no? Ese era como que el mensaje que ella sentía que Dios le estaba hablando en esa etapa, ¿no? Entonces, justamente, bueno, Dios hace muchas cosas en los procesos difíciles que nos toca vivir, ¿no? Y lo que yo sí puedo asegurar es que en esos momentos difíciles, oscuros, aunque no lo veamos, Dios siempre está obrando en los detalles, en las cosas chicas, en las cosas grandes, siempre va tomando el control de las situaciones, de los momentos, y lo va tornando todo como a un camino que ese momento no lo podemos ver, pero Él va formando, digamos, un camino, ¿no? Eh, Perdón que te corte, pero sí. ahí dijiste algo, mi mamá era cristiana. Ujú, ¿Cómo era tu situación de fe en esa época, en ese entonces? ujú. ¿Cómo te agarra el cáncer en cuanto a la fe, en cuanto a tu juventud, en cuanto a la vida que estabas llevando en ese entonces? ¿Cómo te agarra? A ver, entre paréntesis, yo a mis 15 años empecé a vivir una vida bastante desordenada, digamos, en el tema de como empezar Aprobar. a probar ciertas cosas, digamos, como, no sé, tomar con los amigos y ese tipo de cosas. No otras cosas más graves, pero sí como que empecé, digamos, a entrar a esa etapa de lo que es experimentar el tomar con los amigos, que ir a fiestas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no voy a decir que sí era un cristiano devoto, digamos, ¿no? De hecho, desde el contexto bíblico, lo que sería, digamos, el convertirse al cristianismo, yo no había dado ese paso en ese entonces, ¿no? Yo sí soy criado en un hogar cristiano, como decía mi mamá, se volvió cristiana cuando yo tenía 2 años. He crecido, o sea, prácticamente he crecido en un hogar cristiano con valores y principios cristianos. Tu mamá siempre te habló del Ella Señor. siempre nos ha inculcado valores cristianos, nos llevaba a la iglesia, leíamos la Biblia en la casa, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, nunca nos ha obligado, nunca nos ha forzado, pero había los valores, los principios cristianos estaban presentes siempre en mi hogar, ¿no? En mi crianza. Entonces, pero yo, como dice el dicho, ¿no? O sea, no porque te metas a un garaje, un parqueo, o sea, te convierte en un Mercedes-Benz, digamos, ¿no? Entonces, yo sí he crecido en el hogar cristiano, conocía los valores cristianos bíblicos y demás, sí creía en Dios, de hecho, creía en Dios, siempre he creído en Dios, pero no era como que no había dado ese paso de que por voluntad propia yo entregar, digamos, mi vida a Jesús, dar el paso de fe, de convertirme al cristianismo por voluntad propia, digamos, ¿no? Entonces no practicaba el cristianismo, digamos, ¿no? Desde el punto de vista bíblico y demás.
Entonces, sí creía en Dios, tenía valores, tenía principios cristianos bíblicos, pero no era cristiano propiamente dicho, digamos. Entonces, cuando yo pasé por ese momento, eh, sí puedo decir de que tenía fe en Dios, creía en Dios, ¿no? Sabía que había un Dios que estaba ahí, presente, ¿no? Pero no practicaba el cristianismo, digamos. Entonces, cuando ya pasó todo esto, eh, eh, justamente qué pasa cuando llega tu mamá? tal vez hay un poquito antes, porque sí fue un momento complicado para mí y mi hermana, por ejemplo, con la que fuimos, bueno, de manera general con mis dos hermanas, cómo le decimos a mi mamá, ¿no? Que estaba allá, que estaba fuera del país y era lo que nos iba a mover la alfombra, pero Claro. completamente, ¿no? Nos iba a patear el tablero completamente de todo lo que estaba proyectado y planificado, ¿no? Entonces, a lo que quería llegar hace un ratito, que decía cómo Dios arma ciertas piezas, va moviendo, acomodando ciertas cosas. Justamente el futuro esposo de mi hermana, ¿no? Justo con la que fui al médico, él se encontraba en un país muy cercano al que estaba mi mamá. Entonces tenían que ellos conocerse porque él iba a encontrarse con mi mamá para que se conozcan así de manera personal y él comentarle, ¿no? Sobre la relación con mi hermana, y que bueno, las intenciones de él era venir a Bolivia para casarse con mi hermana, etcétera, ¿no? Entonces ellos justamente, o sea, una de esas cosas que Dios arma, coincidieron porque mi abuela materna vivía en el país donde él estaba, entonces coincidieron en que iban a estar en el mismo país y ahí aprovechamos con mi hermana para decirle a él lo que estaba pasando y que él pueda como que acolchonar, digamos, la noticia de contarle a mi mamá en persona lo que estaba pasando acá conmigo. Wow. ¿No? Entonces eso la verdad ayudó mucho a que mi mamá no esté sola, por ejemplo, al momento de recibir la noticia y él pueda como que ayudarle a estar más tranquila o contenerla, digamos, ¿no? Porque obviamente iba a Claro, dar una bomba de noticia que le iba a dar, ¿no? claro. Entonces eso ayudó mucho a suavizar, digamos, lo más El posible impacto. el impacto de algo demasiado fuerte, ¿no? Que Mm. iba a escuchar. Y en ese entonces, cuando ya mi mamá toma conocimiento de lo que yo estaba pasando, o sea, tomó literalmente el primer vuelo que podía conseguir y lo más rápido posible ya estaba acá en Bolivia. O Mm. sea, así literalmente se vino volando, ¿no? O sea, Mm. así lo más rápido que pudo. Y yo me acuerdo perfecto, yo ya tenía un diagnóstico que tenía un tumor en la rodilla. Mi mamá llegó a Bolivia, me internaron en el hospital donde tenía el seguro médico. Me acuerdo que era el primer día de clases del año 2003, si no me equivoco era 3 de febrero del año 2003. Y llega mi mamá, vamos al hospital y me internaron con un diagnóstico de osteosarcoma en la rodilla.